Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo webinar organizado por los amigos argentinos de la Universidad Hebrea de Jerusalén. El día de hoy vamos a dedicar un tema de actualidad, las elecciones en Estados Unidos y su impacto sobre la comunidad judía local y Medio Oriente. Tenemos el placer de presentar en este panel a dos destacados alumnis de la universidad que nos vienen acompañando en varias actividades. Y hoy nos invitan a reflexionar sobre los posibles escenarios que nos dejan las recientes elecciones y que tienen un impacto indiscutible en la geopolítica. Los quiero presentar, estamos muy felices de contar con ustedes, con Julián Schlinderman, escritor y analista político internacional, especializado en asuntos del Medio Oriente. Posee una licenciatura en Administración por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y una maestría en Ciencias Sociales por la Escuela Internacional Rothberg de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Bienvenido, Julián, una vez más, felices de contar con vos en acompañando y sosteniendo nuestras actividades. Muchas gracias, Marisa Contreras. Bienvenido Juan Dircie, vicedirector del Instituto Belfer para Asuntos Latinos y Latinoamericanos del Comité Judío-Americano. Recibió su BA en Relaciones Internacionales y Ciencias de la Educación en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Al finalizar continuó sus estudios en Educación Judía en la Diáspora en el Centro Melton, también de la Universidad Hebrea. Bienvenido Juan, gracias por estar con nosotros y también felices de poder contar con vos. Gracias, Marita, por la invitación. Antes de empezar, les vamos a pedir que mantengan sus micrófonos silenciados para lograr un sonido óptimo y les vamos a contar cómo vamos a hacer la modalidad. Tiene que ver con la posibilidad de que cada orador va a hacer su presentación. El chat está habilitado, van a poder hacer todos preguntas y comentarios solamente vía chat, así que cuando ustedes quieran van escribiendo las preguntas y al finalizar cada una de las exposiciones de Juan y de Julián vamos a habilitar el intercambio y el diálogo. Así que bienvenidos a todos. Juan, te paso la palabra. Muchas gracias, Marisa. Muchas gracias por la invitación. Gracias a los amigos de la Universidad Hebrea de Jerusalén por invitarme a estar con ustedes. Y como Marisa decía, soy un exalumno de la universidad y le debo muchos años de excelentes estudios, de un tiempo realmente que fue espectacular, que dejó una huella imborrable en mi vida. Y quiero agradecerte, Marisa, a vos y a todos los amigos de la universidad que están hoy presentes por el trabajo que hacen, por posibilitar que miles de alumnos tengan la oportunidad de disfrutar y de recibir tanto como recibís con tu momento. Así que es un honor para mí estar. Fueron casi 6 años de estudiar y de vivir en la universidad, así que fueron años inolvidables. Así que gracias y un orgullo estar presente. Vamos a hablar entonces un poquito, como nos pidieron, sobre las elecciones, el impacto, cómo se vivió este proceso electoral tan atípico y qué es lo que podemos esperar de ahora en adelante en Estados Unidos. Para los que no saben, yo estoy en Miami, con lo cual juego de local, en este caso, en unas elecciones que fueron sin precedentes en lo que es la historia política de este país. Claramente las elecciones con mayor incertidumbre que existió en la historia de Estados Unidos, mucho más que la elección pasada, porque la elección del 2016 todos creían que ganaba Hillary Clinton, con lo cual la incertidumbre era muy pequeña. Nadie apostaba al que el presidente Trump iba a ganar. En este caso no se sabía. Realmente estaban divididas las voces, divididas las encuestas, y había sí acuerdo en algunos temas centrales que es los que quiero empezar a compartir con ustedes. ¿En qué había consenso el día antes de las elecciones? El primero es que por la situación de la pandemia iba a haber un récord en la cantidad de votantes que se iban a presentar el día de las elecciones, pero sobre todo que se iban a presentar votando por correo. Y quiero explicar esa modalidad. En Estados Unidos, a diferencia que en la Argentina, el voto es optativo, con lo cual nadie está obligado a votar, y es una decisión personal de la persona si va a participar o no del proceso electoral. Y es una decisión que tiene 2 pasos. No es que directamente voy y voto el día de la elección, sino que primero tengo que registrarme, manifestar mi intención
de votar el día de las elecciones, y el segundo tema es tengo que ir a votar realmente el día de las elecciones. Ahora, teniendo en cuenta situaciones, sobre todo de gente mayor o de gente con enfermedades que no podían votar en elecciones anteriores, se empezó a diseñar un sistema donde uno podía votar por correo. O sea, solicitaba a la Junta Electoral que le envíen por correo un sobre. Dentro de ese sobre venía la boleta electoral, y esa boleta electoral uno la tenía que reenviar por correo, que ya la estampilla estaba paga, y eso iba a llegar antes de las elecciones y se iba a contar. Con el tiempo se empezó a presentar una dificultad adicional. Era tanta la gente que se presentaba el día de las elecciones que decidieron desdoblar estas elecciones y permitir con días de anticipación que la gente vaya a votar anticipadamente para evitar que se formen largas colas el día de la elección. No nos olvidemos que acá el día de la elección presidencial siempre es el primer martes de noviembre, con lo cual hay mucha gente que trabaja, que no se puede tomar el día y que en algunos casos esto le impedía ir a participar de la elección. Entonces, para permitir una mayor afluencia de público, se decidió hace unos años que se iba a empezar el proceso electoral con anterioridad, y cada estado tiene la decisión de decidir cuándo comienza este proceso electoral, con cuántos días de anticipación y en qué lugar se va a votar antes de la elección. Acá, en el estado de la Florida, se comenzó 2 meses antes con el voto anticipado y se empezaron a recibir los sobres para votar casi con 1 mes de anticipación, con lo cual el proceso electoral no fue el 3 de noviembre. El proceso electoral teóricamente culminaba el 3 de noviembre, pero empezó con anterioridad. Con lo cual, hace más de 1 mes que en este país estamos en un proceso electoral con una, podríamos decir, con una intensidad nunca vista, nunca antes visto, con un nivel de violencia verbal que nunca se había visto tampoco en Estados Unidos, y con un nivel de vuelta de incertidumbre muy, muy grande que no tenía precedentes. ¿Cuál era el otro de los temas de los que había consenso? El otro tema era que Biden ganaba el voto popular. Y esto es un tema importantísimo. Como muchos de ustedes se acuerdan, que tienen mi edad o quizás unos años más, en la Argentina existía el colegio electoral, que con la última reforma de la Constitución quedó desactualizado. Acá en Estados Unidos sigue vigente el colegio electoral. ¿Qué es el colegio electoral? El colegio electoral es un cuerpo que se elige en estas elecciones, donde los votantes en realidad le delegan la autoridad de elegir al presidente a un grupo de personas que representa a los estados y que va a decidir quién va a ser el futuro presidente. El problema del colegio electoral es que no representa realmente el voto popular, porque el colegio electoral representa estados según una cantidad de electores que tienen que ver con la población de ese estado, pero cuando un candidato gana ese estado, todos los electores automáticamente van por este candidato. Voy a dar un ejemplo. Supongamos que en la Florida gana Trump 500 votos contra 200, ¿ok? Todo el colegio electoral va para Trump. Todos los electores del colegio electoral votan por Trump. Pero si Trump gana 500 a 499, también todos los electores van para Trump. Por lo cual, no refleja realmente la diversidad y la proporcionalidad que existe en el voto popular. Acá se sabía que Biden iba a tener más votantes a nivel nacional que los que iba a tener Trump. Acordémonos que Hillary Clinton también tuvo más votantes que los que había tenido Trump hace 4 años atrás. En este año se está calculando que hay más de 4 millones de personas que votaron por Biden que las que votaron por Trump. Sin embargo, el colegio electoral 4 años atrás los favoreció a Trump y ahora el colegio electoral los está favoreciendo a Biden. ¿Cuál era el otro de los temas en los que había consenso? En que no iba a haber un resultado claro la noche de las elecciones. ¿Por qué? Porque muchos de los votos que iban por correo, algunos estados decidieron que los podían recibir hasta 7 días después del día de las elecciones. Con lo cual, si uno mandaba el voto por correo el día 3, mientras ese voto llegase antes del día 10, podía ser contado y podía ser válido.
Y en los estados en los que estamos hablando de diferencias de votos muy pequeñas, ese pequeño voto que va individual de una persona puede modificar el resultado electoral. Más allá de eso, no había consenso en nada. El proceso político de este año tuvo una característica particular que fue, más allá de la propaganda política, la campaña de desinformación que llevaron a cabo las dos campañas. Ya sea para incentivar a la gente a que vote por su propio candidato o incentivar a la gente a que no vote por el adversario. Y realmente los mensajes que se escuchaban sobre todo durante los últimos días de la campaña, eran mensajes que alguno no podía creer que la gente pensara que fueran verdad. Y sin embargo, esos mensajes daban vuelta por las redes sociales, se transmitían por WhatsApp, llegaban por todos los canales de medios sociales y de comunicación, lo cual de alguna forma atestiguaba que la gente que los compartía creía que era verdad y estaba convencida que el mensaje que venía era verdad. Vamos específicamente al tema del voto judío. El voto judío en Estados Unidos es y sigue siendo tradicionalmente demócrata. Según las encuestas que realizó HAC, el Comité Judío Americano, la organización para la que yo trabajo, aproximadamente entre un 65 y un 75% del voto judío votó nuevamente por Biden. Y eso es históricamente así, ¿sí? Y tiene que ver no con el candidato, ni tiene que ver con una propuesta en particular de este candidato o de otro, sino que tiene que ver con que la comunidad judía en Estados Unidos claramente comparte los valores esenciales, básicos del Partido Republicano, que tiene que ver con la diversidad, que tiene que ver con sentirse parte de una minoría, que tiene que ver con una historia de inmigración muy clara, donde los judíos llegaron a Estados Unidos trayendo ideas que en su momento eran ideas de avanzada en Europa y que claramente cuando llegan a Estados Unidos se identifican con el Partido Demócrata. Pero lo más importante es que la comunidad judía en Estados Unidos, como la mayoría de las comunidades judías en el resto del mundo, cuando votan, votan por cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana, con el día a día, con cómo me va a cambiar a mí como persona esta vida. Y este año, frente a una pandemia y una situación de emergencia de salud sin precedentes, claramente el tema fundamental que definía por quién iba a votar la gente era el manejo de la pandemia número uno. Y el número dos era el tema económico, cómo salir de una crisis económica que afecta a Estados Unidos como consecuencia de la pandemia. Esos eran los temas prioritarios por los que votaron los miembros de la comunidad judía en Estados Unidos y por los que votó la población en general en Estados Unidos. El tema de Israel y el tema del Medio Oriente no es una prioridad, ni fue una prioridad en el voto de los judíos que viven en Estados Unidos, porque no afecta su vida en el día a día. ¿Cómo participan los judíos en política en Estados Unidos? Aproximadamente hay 6 millones de judíos en Estados Unidos, y más o menos representan el 2% de la población de Estados Unidos, con lo cual uno podría decir claramente que el voto judío no tiene influencia, pero es todo lo contrario. Un 2% de la población que tiene un impacto en el proceso político absolutamente desproporcional a la cantidad de miembros que tiene. ¿Por qué? Primero, porque los judíos son muy activos en política. ¿Sí? Están muy interesados en el tema político, participan activamente en los partidos políticos, donan en las campañas políticas, y el porcentaje de judíos que vota, que se registra para votar y que vota efectivamente es muy superior al porcentaje promedio de votantes en la sociedad norteamericana. ¿Sí? Y eso se refleja claramente con la composición que uno ve, por ejemplo, la participación de los judíos en el Senado de Estados Unidos, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, gobernadores judíos, ministros judíos, jefes de gabinete judíos, cómo están totalmente representados miembros de la comunidad judía en todas las esferas del poder político de los Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia, claramente, y con una integración absoluta de la comunidad judía en todos los estratos de la sociedad norteamericana. ¿Qué pasa ahora con una presidencia del presidente Biden? ¿En qué puede afectar esto a la comunidad judía? Primero, creo que tenemos
oportunidades y desafíos al mismo tiempo frente a una presidencia del presidente Biden. El primero es claramente una necesidad de domésticamente buscar podríamos decir, un camino más intermedio que genere más consenso dentro del pueblo norteamericano, que claramente en los últimos años vio el crecimiento del antisemitismo como uno de los grandes temores, como uno de los grandes shocks que jamás la sociedad judía norteamericana pensó enfrentar. No nos olvidemos, hace 2 años, el atentado en la sinagoga Tree of Life en Pittsburgh, algo que conmovió a la comunidad judía. Jamás los judíos norteamericanos pensaron que podían vivir una situación de ese tipo. Y claramente eso está relacionado con el crecimiento de grupos de extrema derecha que con un discurso nacionalista, supremacista, blanco, presentan hoy para la comunidad judía un temor que no era un temor cotidiano dentro de la comunidad norteamericana. El otro tema que creo que es interesante es el tema de, que se habló también mucho, es el tema de, bueno, ¿qué pasa con el presidente Biden en su relación con la comunidad judía? Y creo que es interesante señalar que en esta elección ambos candidatos tenían familia política, yernos o nueras judías, ¿no? Algo que es bastante interesante señalar. O sea, tanto los hijos del presidente Biden como hijos del presidente Trump están casados con miembros de la comunidad judía. El esposo de Kamala Harris, la futura vicepresidenta, también es un miembro de la comunidad judía, con lo cual el tema judío es un tema que estuvo visible en la Casa Blanca del presidente Trump y que va a estar también visible en la Casa Blanca del presidente. Julián. Bueno, perfecto. Buenas tardes, Marisa y audiencia. Bueno, la verdad que un gusto volver a estar en un evento de los amigos argentinos de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Siempre un placer estar haciendo cosas juntos. Un privilegio contar también en el panel con la presencia de Juan Dircía. Y bueno, un agradecimiento a todos los que siempre también se acercan a escuchar lo que uno tiene para decir. Bueno, yo me voy a enfocar en los cambios posibles hacia Medio Oriente que podría haber en la nueva administración Biden, lo cual primero requiere para marcar un posible contraste, porque naturalmente es de naturaleza especulativa la observación, dado que Biden todavía no asumió la presidencia y no podemos ver políticas ya plasmadas. Sí, basándonos un poco en el hecho de que Biden, a diferencia de otro candidato demócrata, supongamos que hubiera sido Bernie Sanders el ganador, del que no sabríamos nada, en el caso de Biden lo podemos de alguna manera, con mucha prudencia, predecir, porque él fue vicepresidente de la administración anterior. Entonces, en este sentido, hay una, digamos, política ya establecida, por lo menos de 8 años de duración, que a uno le da una idea de dónde podría ubicarse Biden, dado que era el segundo en la jerarquía del armado de la política de Estados Unidos. Hacia cualquier lugar, pero bueno, en nuestro caso lo que compete es Medio Oriente. Primeramente, entonces, habría que observar qué margen va a tener la nueva Casa Blanca. Y en este sentido es interesante marcar que primeramente había una proyección de que iba a haber lo que se denomina una ola azul, que es el color asociado al Partido Demócrata, como que iba a haber un copamiento electoral extraordinario. Al menos las encuestas hablaban de entre 7, 10 y 16 puntos de diferencia, que terminaron siendo aproximadamente 3%. Los republicanos perdieron la presidencia, pero mantienen predominio en el Senado y están cerca en número de los demócratas en lo que sería diputados, por así decir. De manera que todavía la presencia del Partido Republicano es importante y el trumpismo como ideología específica, al haber reunido 70 millones de votos respecto de los 73 o 74 millones de Biden, también sugiere un país, bueno, dividido, que no ha abandonado del todo las ideas de Donald Trump y del Partido Republicano. Pero por supuesto, la elección fundamental la ha ganado el Partido Demócrata. Joe Biden es la propuesta predominante
de manera que, bueno, veremos en los próximos tiempos qué distanciamiento o qué consolidación hay respecto del legado de Donald Trump en la región. El primer punto, creo yo, que la nueva administración podría tener que tener en cuenta es aceptar que el Medio Oriente ha sufrido una transformación geopolítica sustancial. El Medio Oriente que abandonó Biden como vicepresidente no es el actual Medio Oriente, realmente ha habido un cambio muy importante. Entonces es de esperar en primer lugar que Biden y los asesores que designe puedan advertir que hay una nueva dinámica política en curso y que sería quizás sabio poder aprovechar la nueva ola que ha sido auspiciada por el presidente Trump y no distanciarse de ella en un afán de marcar distancia con el legado de un presidente que el Partido Demócrata particularmente detesta muy profundamente. Es sabido que Donald Trump ha tenido una personalidad irritante y que ha generado mucho rechazo en importantes sectores del establishment político, de prensa, a nivel popular inclusive, y bueno, de manera que ahí sería primero un buen punto para los nuevos ganadores de la elección a tener en cuenta. No confundir el espanto que pudo haber generado la figura de Trump con la sensatez de políticas que él pudo haber aplicado. Un punto entonces importante para el análisis inicial es considerar cuál fue la transformación que sufrió este Medio Oriente y cuáles son los, digamos, desafíos o los escenarios que va a confrontar esta Casa Blanca. Bueno, en primer lugar, entender que desde las revueltas árabes en el año 2011 en adelante, que provocaron el debilitamiento de la estatidad sunita árabe y la caída de varios gobernantes árabes históricos de la región, en Túnez, en Libia, en Egipto y en otras partes, y que ha provocado situaciones muy sombrías en Siria y en Libia y en Yemen, por ejemplo, y que ha generado un ascenso imperial, militar y político importante, tanto de Irán como de Turquía, como dos actores muy centrales ahora de la región, que han corrido de lado a actores más tradicionales como ha sido Egipto, Jordania históricamente, o incluso la propia Arabia Saudita, si bien ahora se ha rearmado políticamente y militarmente también. Entonces, los puntos más centrales, me parece a mí, donde habría que observar son, por un lado, la política que puede llegar a tener hacia Turquía, hacia Irán, hacia el conflicto palestino-israelí y hacia esta nueva dinámica de acercamiento árabe-sunita hacia Israel. Es sabido que Donald Trump, entre las medidas que ha tomado, fue salirse del pacto nuclear que habían firmado los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, más Alemania, con Irán, y que había buscado, según él decía, renegociar un pacto más proporcionado desde su mirada, pero esto derivó en la reimposición de sanciones muy fuertes contra el régimen iraní y el socavamiento de ese pacto de manera esencial. A la luz de que este pacto fue negociado cuando Joe Biden era vicepresidente y que fue uno de los legados más importantes, para bien o para mal, de la administración de Barack Obama, es de esperar que él intente un reingreso de Estados Unidos, un rescate de este pacto. Habrá que ver entonces cómo eso impacta en la relación con Israel y con Arabia Saudita de manera muy directa y otros países del Golfo y del mundo árabe sunita en general muy concernidos con ese posible desarrollo. Sin ir más lejos, la Agencia Internacional de Energía Atómica acaba de anunciar que Irán ya está enriqueciendo uranio en cantidades 10 veces superiores al autorizado por el pacto nuclear. Hay que ver entonces hasta qué punto, desde la propia perspectiva iraní, tendrán un interés en dar marcha atrás con algunos de estos avances en pos de regresar al pacto nuclear. Pero a la vez también sería interesante advertir que el susto que le dio a Irán la administración Trump lo podría inducir a capitalizar una administración demócrata que puede ser más benigna en términos de negociación. Bueno, otro gran punto interesante aquí, como dije, es Turquía. Turquía es la nueva gran amenaza
para las naciones árabes sunitas, no solo Irán, que es una potencia chiita a la que históricamente han estado enemistados con ella, sino que aquí Turquía, digamos, el manto de respaldo al Islam radical que tradicionalmente estuvo en manos de Arabia Saudita. Y recordarán ustedes que, por ejemplo, cuando fueron los atentados del 11 de septiembre del 2001, 15 de los 19 perpetradores eran saudíes, como lo era Osama Bin Laden, que de hecho había residido en el reino. Su promoción del salafismo, del wahabismo, de las corrientes más extremistas del Islam, habían mantenido un doble juego por parte de Arabia Saudita, que se beneficiaba de la seguridad y la protección de Estados Unidos, pero a la vez era un promotor de ideologías muy radicales y antioccidentales, y ni que hablar antijudías y antisionistas. Ahora Arabia Saudita ha abandonado, o está gradualmente alejándose de esa promoción, pero esta promoción la está tomando Qatar y en mayor medida Turquía. Y desde la perspectiva del sunismo árabe, es quizás más inquietante que el apoyo de Irán a todas sus aventuras militares regionales, porque Irán representa el bastión de los chiitas, que son apenas el 10% dentro del Islam, pero Turquía podría galvanizar el apoyo de la mayoría sunita, que son el 90%. No digo que todos vayan a ser parte, pero la pileta de la cual puede pescar uno y otro no es la misma, digamos. De manera que potencialmente el peligro que podría significar Turquía para la estabilidad regional podría ser más grande. Desde ya que Erdogan es un neo-otomanista, neo-islamista, no tan radical como el régimen ayatolá, por supuesto, que directamente es teocrático, fundamentalista, y por supuesto hemos visto un cada vez más inquietante avance imperial regional de Irán en la Franja de Gaza, en el Líbano, en Siria, en Yemen, en Irak y en otras partes de la región. El caso de Turquía tiene un despertar un poco más tardío, sin embargo está involucrado, lo hemos visto en Azerbaiyán y Armenia, y en Libia y también en Siria, y también respaldando al Hamas en la Franja de Gaza. De manera que estas dos potencias no árabes, que es un tema importante a marcar, las dos son no árabes musulmanas, una sunita y otra chiita, pueden representar un primer desafío importante para la nueva Casa Blanca, y habrá que ver qué política toma entonces Biden en relación a ellos y sus ambiciones, que son realmente importantes. Una gran diferencia entre uno y otro, por supuesto, radica en el hecho que Turquía históricamente fue miembro de la OTAN, durante décadas pujó por ser parte de la Unión Europea, ha tenido lazos muy buenos con Israel, pero bueno, todo esto se ha degradado bastante desde el ascenso de Erdogan al gobierno. Otro punto interesante a marcar tiene que ver con esta dinámica de paz regional, que nos va a conectar un poco con la cuestión palestina-israelí. A partir precisamente de este ascenso imperial de Irán y su incursión cada vez más osada en distintos escenarios del mundo árabe sunita, es que justamente los árabes hicieron un recálculo, advirtieron que el verdadero peligro para su existencia no venía de Israel y toda esa retórica tan cargada y tediosa antisionista que los animó durante muchas décadas, sino del seno del propio Islam, del Islam chiita y del propio Irán, y luego de Turquía también. Esto hizo que, a la luz de que Turquía e Irán son enemigos de Israel, e Israel hizo una política muy asertiva, tanto en el plano militar como diplomático y de las relaciones públicas, contra Irán y contra el pacto nuclear, es que esto motiva un acercamiento de los árabes hacia Israel, combinado con el hecho que Israel también se transformó en una potencia militar, tecnológica, en el área de la medicina, de la agricultura y de otras áreas en el Medio Oriente. El hecho de que en su momento el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, había viajado al Congreso de Estados Unidos a persuadir a la opinión pública y el establishment de que debía oponerse a una política oficial de la administración de Barack Obama, dio una señal muy clara a Arabia Saudita y los países del Golfo de que podían ver en Israel un aliado realmente de importancia.
sumado al hecho de que Israel actuó en su momento para violentar las rutas de provisión de armas de Irán, actuó en Sudán, en Irak, en Siria y, bueno, por supuesto en Gaza también. De manera que Israel se consolidó, emergió como un actor muy importante y muy confiable para la protección de estos árabes sunitas, y este recálculo provoca un acercamiento que muy bien aprovechado por la Casa Blanca de Donald Trump, donde, a diferencia de la política de Barack Obama, que buscó acercamientos con Irán a expensas de los lazos con Israel y con Arabia Saudita, busca generar un reacercamiento árabe-israelí marginando a Irán. Esto explica estos últimos sorprendentes acuerdos de paz o de normalización de Israel con Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Sudán en rápida sucesión en menos de 40 días, lo que marca un contraste de un cuarto de siglo de ausencia de acuerdos y esta sucesión muy veloz de acuerdos de paz, que yo creo que si Trump hubiera ganado la elección no sería irrazonable asumir que hubiera continuado con otros actores árabes sumándose al caso. Al menos la retórica desde Israel y desde Washington parecía sugerir esto con mucha confianza. ¿Cómo impacta esto entonces en la cuestión palestino-israelí? Bueno, aquí hay un gran punto, porque el presidente Trump tomó una política abiertamente favorable a Israel. Lo más destacado lo podemos ver en el reconocimiento de Israel como capital, Jerusalén como capital del Estado de Israel, el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los altos del Golán, el no seguir insistiendo en la ilegalidad de los asentamientos israelíes en Cisjordania y de hecho en haber presentado un plan de paz que permitía la extensión de soberanía israelí sobre el 30% de Cisjordania, cosa que por el momento quedó suspendida. Además de esto, Donald Trump cortó prácticamente los lazos con la autoridad palestina. No lo hizo él, esto lo hizo la autoridad palestina a partir de estas políticas que toma Trump, pero sí es cierto también que él corta la asistencia económica a la autoridad palestina, cierra la oficina de la OLP en Washington, saca también a Estados Unidos, le corta el apoyo financiero a UNRWA, la agencia de refugiados palestinos, que si bien ostensiblemente tiene un aspecto humanitario, en rigor es un órgano de propaganda antisionista muy virulento, y toma otra serie de medidas que antagonizaron mucho a Ramallah. Ramallah quedó de manera muy marginal en el nuevo Medio Oriente, donde el acercamiento de los árabes a Israel quebró uno de los postulados más históricos de la diplomacia del establishment de Washington, que era la idea de que solo las concesiones territoriales de Israel y la resolución del tema de los asentamientos iba a permitir una paz palestino-israelí o paz árabe-israelí. Aquí hemos visto que esta fórmula de tierras por paz queda de alguna manera reducida y se prioriza una idea de paz por paz, pero los palestinos siguen allí. Por supuesto que la situación permanece irresuelta y va a requerir una intervención de la nueva Casa Blanca. ¿Qué hará Biden al respecto? ¿Va a volver a la modalidad tradicional del Partido Demócrata de la época de Bill Clinton o de Barack Obama, que a mi modo de ver era errada en insistir en la centralidad del problema palestino para el asunto del Medio Oriente? ¿O va a capitalizar esta dinámica que ya ha puesto Donald Trump en marcha, que no la pone Donald Trump estrictamente, es un desarrollo geopolítico histórico per se, pero que la Casa Blanca de Donald Trump supo capitalizar a su favor? Entonces habrá que ver. Yo no creo que Biden vaya a frenar una movida favorable hacia la paz entre los árabes y los israelíes, sobre todo porque Biden pertenece al establishment más moderado del Partido Demócrata, pero también es cierto que convive con un ala muy radicalizada, muy antisionista, muy hostil a la alianza de Israel y Estados Unidos, expuesta por una corriente de los sandernistas y las famosas mujeres del cuarteto del Partido Demócrata,
que, bueno, de alguna manera es un electorado propio del partido. Uno de los grandes interrogantes que hay hoy en día en el debate en Estados Unidos es si Biden va a liderar al partido o va a ser liderado por las alas más intransigentes de este partido. Bueno, en relación a Irán, ya lo he planteado, me parece que Biden va a querer reingresar al pacto, se va a encontrar con algunas dificultades porque si Irán insiste, por ejemplo, en pedir como compensaciones por todo el dinero perdido por las sanciones impuestas por Trump, podría ser un obstáculo, pero bueno, habrá que ver. La realidad es que 4 años de Trump significaron un tornado político importante en la región y marcaron hechos en el terreno que Biden va a tener que lidiar con ellos, sí o no, digamos, guste o no guste. Bueno, después hay otros escenarios en los últimos 2 minutos que me queda para mencionar que pueden tener que ver con Libia, por ejemplo, y con Siria, 2 crisis que emergen en el periodo de la administración Obama, una de ellas que le acarrea un minus, digamos, porque en Siria Obama había advertido una línea roja que en su momento Assad cruzó y no hubo una respuesta clara. Hubo un relativo abandono que fue capitalizado por Irán y por Rusia y también por Turquía ahora, con un ingreso decidido en el teatro de guerra. Y en el caso de Libia, no me imagino que haya un gran conflicto para Biden porque da la impresión de que está con la posición de las Naciones Unidas, pero que es una postura que divide a los propios europeos. Si apoyar, como ustedes saben, hay 2 gobiernos en Libia hoy, uno reconocido por parte de la comunidad internacional y otro por la otra. Así que bueno, para redondear y no excederme de mis 20 minutos, yo creo que hay unos desafíos muy importantes para esta Casa Blanca en el Medio Oriente. El más crucial de todos ellos, a mi modo de ver, es reconocer que el Medio Oriente al que vuelve a conectar Biden es un Medio Oriente muy distinto del que estaba cuando él era vicepresidente. Esa es la dosis de realismo más imperativa que yo creo esta nueva administración tiene que tomar. Gracias. Marita, ¿puedo hacer un pequeño comentario? Sí, claro, la idea ahora, a partir de ahora, es que puedan intercambiar entre ustedes y vamos echando las preguntas de la gente, ¿les parece? Vale, entonces, el primer comentario que quiero hacer es, claramente, como Julián dijo, el Medio Oriente de hoy no es el Medio Oriente de hace 4 años atrás. Cualquiera que vive en Estados Unidos creo que entiende el impacto abismal que dejó el presidente Trump en su gestión con respecto a Israel y el Medio Oriente. Creo que los logros que tienen que ver con la relación entre Estados Unidos e Israel durante la presidencia del presidente Trump son absolutamente básicos, son visibles, son notorios y son contundentes. Y creo que eso cualquiera lo reconoce y lo ve. Claramente el tema de la embajada, claramente el tema de los procesos de los acuerdos de paz con países árabes, donde siempre la asunción era que no iba a haber paz con los países árabes hasta no resolver el problema palestino. Ahora eso quedó totalmente desactualizado, porque hay paz con países árabes sin resolver el tema palestino. O sea, el tema palestino, que era considerado un prerequisito, ya no es más un prerequisito para llegar a la paz, lo que cambia totalmente la dinámica del Medio Oriente. Pero creo que también quizás el tema más conflictivo y más importante y preocupante que vemos para el Medio Oriente, por lo menos para mí, es el tema de Irán. Creo que el retiro del presidente Trump de los acuerdos sobre la regulación del poder o de la posibilidad de armas nucleares en Irán, un acuerdo que quiero aclarar que desde mi organización criticamos y nos opusimos claramente en su momento, porque consideramos que ese acuerdo no iba a limitar y no iba a imposibilitar que Irán obtenga armas nucleares, con el mejor de los casos iba a retrasar que Irán obtenga armas nucleares, pero no era suficientemente contundente para evitarlo, y por lo cual nos opusimos. Pero creo que la decisión del presidente Trump de salir de esos acuerdos dejó en evidencia un vuelco en la administración norteamericana que causó mucho dolor en la imagen de Estados Unidos como líder mundial. ¿Por qué? Porque hasta la administración del presidente Trump, los Estados Unidos consideraban que su papel en el mundo era un líder global que tenía que llevar como un líder a otros países a buscar consensos y soluciones. Y desde el momento que el presidente Trump se va en forma unilateral de ese pacto
y deja solos a los europeos, está diciendo, de ahora en más, mi posición es ir al unilateralismo, no busco el consenso internacional, no busco el multilateralismo, y de esa forma dañó muy fuerte la imagen de Estados Unidos con respecto a su papel de líder en el mundo globalizado. Y lo que es más preocupante es que a pesar de las sanciones durísimas y correctas que puso el presidente Trump con respecto a Irán, hoy es la realidad, Irán está más cerca de tener armas nucleares de lo que estaba en el momento en que el presidente Trump llegó a la presidencia. Con lo cual, creo que el presidente Biden se encuentra hoy ante una situación donde claramente se demuestra que el acuerdo que se firmó no servía, pero que tampoco la postura que tomó el presidente Trump servía. Con lo cual, hay que rediseñar una nueva estrategia para contener el peligro inminente de un Irán nuclear. Julián, ¿querés agregar algo? Sí, cómo no, con todo gusto. Bueno, sí, en términos generales coincido con lo que plantea Juan. Es cierto que el presidente Trump quebró la palabra de Estados Unidos, porque es verdad que cuando uno hereda un pacto de una administración anterior, se entiende que uno debe honrarlo independientemente del punto de vista personal. Pero también es importante marcar una distinción. Donald Trump, de alguna manera, no dijo, yo me salgo del pacto y tirémoslo a la basura. Lo que le pidió durante un buen tiempo a Irán es, renegociemos este pacto en términos que sean más equitativos. Cuando Irán se negó, cuando los europeos se negaron, que en parte era justificado, porque ya el pacto estaba pactado justamente, ahí es cuando Donald Trump se salió. Es cierto también, como plantea Juan, que Irán hoy ha avanzado en pos de obtener más su programa nuclear en la dimensión militar, producto de que quedó exento de las revisiones de los especialistas de la Agencia Internacional de Energía Atómica y estuvo más libre para operar de esa manera. Estos dos puntos coincido. Quisiera simplemente agregar algunos otros beneficios que ha tenido la política de Trump hacia Irán, que me parece que vale la pena mencionarlos. Durante la negociación de este pacto, la administración Obama no incluyó dos aspectos centrales, que eran la conducta represiva de Irán hacia su propia población, ni tampoco la conducta revolucionaria hacia la región que tenía Irán. Se concentró específicamente en la cuestión nuclear. Para bien o para mal fue así. Esto significó que mientras que Irán recibía beneficios comerciales excepcionales como consecuencia, de este pacto, en simultáneo podía promover terrorismo por toda la región, involucrarse militarmente en otros países, seguir reprimiendo domésticamente y lo más insólito de todo, podía seguir desarrollando misiles balísticos, que son misiles de alcance de hasta 1.500 kilómetros de distancia con el único fin de transportar cabezas nucleares. Lo cual fue, creo yo, un gran error del pacto al decir vamos a poner restricciones para que Irán no obtenga una bomba nuclear, pero no se puso ninguna restricción en que Irán desarrolle el vehículo para trasladar bombas nucleares. Entonces me parece que en este sentido la intervención de Donald Trump, si bien tuvo los aspectos negativos que bien señala Juan, tuvo sin embargo la virtud de poner en orden muchos de los defectos de ese pacto, al obligar a Irán a tener que civilizar su conducta regional o quedar expuesto a sanciones y retornar a su rol de paria internacional, que de alguna manera es lo que logró la política de Trump. Hay que recordar que cuando se firmó el pacto, dentro de la primera semana ya estaban los ministros de Economía de no menos de 4 o 5 países europeos visitando Teherán para formar acuerdos comerciales. Cuando Trump impone sanciones del tipo que obliga a los europeos a decidir, ¿vas a estar con Irán o vas a estar con nosotros?, todas las compañías de envergadura, Peugeot, BASF y otras tantas, Siemens, que habían invertido en Irán, se salieron, porque prefirieron al mercado estadounidense al pequeño mercado iraní, por supuesto. De modo que desde ese lado, si bien tiene las limitaciones que continuo Juan plantea, sí creo también que tiene una gran virtud, que es haber vuelto a poner a Irán en el lugar donde está, por su propia conducta, en ser un paria regional e internacional que inmerecidamente había recibido grandes cantidades de dinero que puso al servicio de su agenda revolucionaria regional. Ok.
Bueno, tenemos un montón de preguntas. Los invito, si les parece, voy a reunir algunas como que me parece que están más destinadas a Juan y otras más a Julián, y sugiero poder ir, para que podamos contestar tantas, que podamos ir como focalizando sobre lo que preguntan puntualmente. Lidia pregunta, Juan, si podés aclarar nuevamente cómo vota la comunidad judía históricamente, y, digamos, y lo uno con la pregunta de Rita, que pregunta cómo vota la ortodoxia judía. Bueno, excelente pregunta, Rita, sobre la ortodoxia judía. La ortodoxia judía es aproximadamente, a grandes rasgos, un 20% de la cantidad de los judíos en Estados Unidos, que se calculan aproximadamente en 6 millones de personas. ¿Cómo vota la comunidad judía históricamente? Nuevamente en esta, aproximadamente el 70%, entre el 65 y 75, vota demócrata, históricamente, salvo la comunidad ortodoxa. Dentro de la comunidad ortodoxa se invierte el porcentaje. El 65-75 votaron claramente por el presidente Trump y una minoría votó por el presidente Biden. Con lo cual hay una relación inversa entre el voto general de la comunidad judía secular, reformista, conservadora, laica, como lo quieran llamar, y el sector más ortodoxo de la comunidad judía. Y la explicación que se da es, por un lado, porque tiene que ver con los valores centrales en la comunidad ortodoxa, que tienen que ver con la negación del aborto en condiciones más laxas, digamos, la oposición al matrimonio igualitario, con valores donde tiene que ver con el financiamiento de la educación judía. Ustedes saben que en Estados Unidos la educación judía y la educación religiosa en general no recibe ningún subsidio del Estado, y los sectores más ortodoxos siempre están peleando porque se den subsidios a las escuelas judías, y el Partido Republicano está a favor de eso, y porque obviamente en la comunidad ortodoxa el tema de la relación entre Estados Unidos con Israel tiene un peso mucho más fuerte que dentro de los sectores menos observantes de la comunidad. Juan, otra pregunta también para vos. Si Pfizer hubiese dado la noticia antes, ¿podría haber cambiado el resultado? Pregunta Iche. La vi la pregunta de Iche Keppel, creo que era. Sí. Esa pregunta me la hice, apenas salió el aviso de Pfizer, me la hice, ¿no? ¿Qué pasa o qué hubiera pasado si se hubiera sabido hace una semana que había una vacuna? No sé, yo creo que la gente ya tenía tomada la decisión, creo que hay una polarización tan grande en la sociedad americana, no porque no consideren que el presidente Trump haya tenido éxito en algunas cosas, a pesar de que muchos no están de acuerdo con su tono, no están de acuerdo con su estilo, no están de acuerdo con su carácter. Algunos reconocen que hubo ciertos logros en la política norteamericana interna. Pero creo que lo de Pfizer ya, para haber hecho un impacto, tenía que haber sido unos meses atrás y no una semana antes. Quizás unos meses atrás hubiera sido, quizás la implementación de una vacuna, claramente de una solución, hubiera ayudado. Pero el problema que hubo acá, más grande, Marisa, creo que fue la falta de liderazgo del presidente Trump en el tema de la pandemia. Acá la decisión del presidente fue, nosotros no tomamos una decisión, prácticamente cada estado va a decidir por su cuenta qué es lo que quiere. Y ahí es donde se armó realmente el problema, donde no hubo una bajada de línea clara a nivel federal, donde no hubo un plan federal en muchos aspectos, y que lo que generó es la multiplicación de casos en varias zonas del país, y una falta de coordinación de cómo hacerle frente a la peor catástrofe sanitaria que vivió el mundo. Ok. Julián, ¿cómo se pregunta Ida Gustav, cómo se prevén las relaciones de Estados Unidos con Israel en la presidencia de Biden? Probablemente son preguntas que ustedes más o menos fueron abordando, pero si quieren agregar algo más. ¿Puede Biden retornar la embajada a Tel Aviv? Algo de esto hablaste. Yo quiero hacer un comentario con respecto a eso, si me permitís. Sí. Cuando la gente pregunta es cómo cambia la relación entre Biden e Israel si llega a la presidencia. Lo primero que creo que hay que entender es que la relación es una relación bilateral. No es solo cómo va a responder Biden, sino cómo va a responder Israel
a una relación frente a una Casa Blanca que de ahora en más va a estar en manos de Biden. Y hay que reconocerlo primero. Claramente había una química, una sintonía, una cordialidad, como lo quieran llamarlo, entre Netanyahu y Trump, que no existió ni en la época de Obama y que tampoco creo que va a existir en la época de Biden. ¿Okay? Eso hay que aclararlo. Había una cuestión a nivel personal de compartir ciertas formas, ciertos estilos, ciertos valores, ciertos intereses, que no creo que se llegue a dar con el presidente Biden. Ahora, Biden fue 36 años senador en Estados Unidos por el Partido Republicano, que como dijimos antes, es apoyado por aproximadamente el 70% de la comunidad judía de Estados Unidos, donde los grandes líderes del Partido Republicano son judíos, donde los grandes donantes del Partido Republicano son judíos, donde hay líderes judíos en el Congreso que manejan los comités más importantes desde el punto de vista del financiamiento, desde el punto de vista de relaciones económicas, y donde el presidente Biden fue vicepresidente del presidente que le dio a Israel una ayuda por 10 años de 3.800 millones de dólares por año. Repito, o sea, algo sin precedentes. El paquete de ayuda económica que le dio el presidente Obama a Israel no tiene parangón en la historia de Estados Unidos. Entonces tampoco vayamos a decir, o sea, tenemos que tener mucho cuidado, o sea, va a ser distinta la relación, va a ser distinta, pero porque también las personas son distintas. Claro. ¿Va a ser mala la relación? Yo no creo que sea mala. ¿Va a haber un cambio? Va a haber un cambio. ¿El tema de Israel va a ser un tema central en la agenda del presidente Biden? No. ¿El tema de Israel fue un tema central en la presidencia de Trump? Sí. ¿Tuvo muchos logros el presidente Trump? Sí. ¿Va a tirar atrás logros del presidente Biden de lo que hizo Trump? Creo que no, pero depende de una cosa que Julián mencionó antes, y que es del ala radical extremista en el Partido Demócrata, que eran 4 de 438 también, ¿okay? 4 de 438 congresistas, ahora son más, que tienen una postura anti-israelí sin precedentes, que apoyan claramente el movimiento de sanciones, lo que es el BDS, claramente lo apoyan, con un discurso antisemita en algunos casos muy claros y que genera mucha preocupación. Pero Biden es el candidato, como dijo Julián también, del establishment demócrata. Es el candidato del centro. Si había un candidato que uno podría decir es el que va a garantizar la cercanía con Israel, era Biden. Y si hay una vicepresidenta que expresó su apoyo a Israel, viajó a Israel cantidad de veces, está casada con un miembro de la comunidad judía, expresó hace poco temas con respecto a Israel, claramente, que no coinciden con la visión del presidente Trump y del primer ministro Netanyahu del Medio Oriente, absolutamente de acuerdo. El presidente Biden y Kamala Harris, que el Partido Demócrata en general, tienen una visión donde hay un lugar muy claro para un Estado palestino y donde ellos quieren retomar esa conversación en la mesa de negociaciones porque entienden que hay un legítimo derecho a resolver y que la única forma de resolverlo es con la presencia activa de representantes del pueblo palestino, que es totalmente distinta de la fórmula que propició el presidente Trump, claramente por primer ministro Netanyahu. Julián. Sí, bueno, a mí me parece que sí, el tema de la dinámica personal es importante y es muy distinto, hay un contraste muy fuerte. Netanyahu y Donald Trump tuvieron una sintonía personal excepcional, a punto tal que tardó el primer ministro de Israel 12 horas en reconocer el triunfo de Biden, y cuando lo hizo en el mismo renglón termina felicitando a Trump por todo lo que hizo a favor de Israel. Y de hecho no usó la palabra presidente electo en ningún momento. Esto un poco refleja la incertidumbre que generó toda esta elección y el temor a quedar pegado con una salutación fuera de tiempo. Ahora, con Biden, Biden pertenece sí al ala moderada. Él en lo personal no creo que sea un ideólogo anti-israelí como Barack Obama lo fue, que tenía una agenda específica, que le dio un regalo de despedida a Israel en las Naciones Unidas, no vetando una resolución que condenaba los asentamientos, cosa que fue inaudita para la diplomacia norteamericana. Biden da la impresión de que pertenece más al modelo clintoniano, más que de Barack Obama, más a la mirada
quizás un poco idealista en torno al Medio Oriente en algunos aspectos, pero ciertamente pro-israelí en términos generales. Y Biden pertenece, sí, a un establishment de décadas de activismo político en donde, bueno, ha demostrado que no tiene animosidad contra Israel. Pero así como se va a encontrar con un Medio Oriente diferente, se va a encontrar con un partido demócrata diferente. Pues el partido demócrata realmente ha cambiado. Al igual que el partido republicano, que con Donald Trump quedó dado vuelta por completo, el partido demócrata se encuentra hoy con elementos muy antisionistas, muy radicales, que habrá que ver hasta qué punto tienen una influencia o le dan margen de maniobra a Biden. Me parece que es un punto que va a haber que ver en estos tiempos, si Biden va a ser un líder o va a ser liderado, como dije antes, por el aspecto más duro de su partido. Por otro lado, el asunto de la ayuda económica, en esto disiento con Juan, yo no lo veo tan dramático esos 3.800 millones de dólares, porque el Producto Bruto de Israel hoy, eso representa una fracción de lo que es el tamaño de la economía israelí. Históricamente fue muy importante ese apoyo en décadas anteriores, pero hoy en día Israel es bastante autosuficiente. No quiero minimizar la ayuda y lo que significa, pero en términos de la economía de Israel no es tan significativo como antaño. Y Barack Obama no hizo más que respetar lo que previos presidentes venían haciendo en términos de preservar esta asistencia, que se cristaliza después a su vez en compras de Israel al armamento militar de Estados Unidos en buena medida. Creo que un área de mucha preocupación va a haber con el papel de China y la relación de China con Israel, que es muy cercana en estos momentos en términos comerciales, y cómo esto afectaría a este triángulo, digamos, porque sobre todo Trump, que fue muy crítico de China y que inició una guerra comercial importante con China, esto forzó a Israel a un replanteo de algunos de los lazos que tenía con Beijing, y no creo que Biden vaya a, digamos, modificar sustantivamente en el aspecto del corazón las preocupaciones que tiene Washington con todas las políticas un poco piratescas y no éticas de China, y ni que hablar con la imagen de China post-pandémica. De manera que me parece que también hay otras áreas que se pueden pensar en términos de todos los desafíos que va a tener esta nueva administración, más allá de las sintonías personales. Pero sí creo que Netanyahu queda debilitado porque estaba muy asociado a Donald Trump en términos personales, en términos políticos, y porque además los israelíes tuvieron 4 años de fiesta donde realmente aprovecharon muy bien a un presidente favorable a Israel, y quizás Biden ahora sienta psicológicamente, de alguna manera, de psicología política hablo, no personal, de que tiene que compensar a los palestinos para rebalancear un poco la política de Trump. Entonces, habrá que ver ahí cómo juega un poco también este tema. Yo creo que igual nos vamos a estar viendo una administración que va a estar mucho más centrada en lo doméstico, que va a sacar tanto el énfasis de lo que pase afuera, que se va a centrar en resolver el tema de la pandemia, la economía, el tema del seguro de salud. No sé si saben que acá en Estados Unidos no hay seguro de salud obligatorio, con lo cual hay millones de personas que no tienen acceso, no hay un hospital público donde uno pueda ir gratis, y si no lo pueden pagar, no hay forma de acceder a un servicio de salud en algunos lugares, lo cual es terrible. Es una de las pocas sociedades desarrolladas donde no existe esto. El tema que tiene que ver con el salario mínimo, que hay mucha presión para elevar el salario mínimo en los Estados Unidos. El tema que ver con inmigración, que es un tema pendiente desde hace años que no hay una resolución. Hay aproximadamente 12 millones de personas en los Estados Unidos que viven ilegalmente, que todos sabemos quiénes son, que todos sabemos dónde están, que la economía los necesita para avanzar, pero que no tienen una licencia para conducir, entonces no pueden manejar, o si manejan, no pueden sacar un seguro para el auto, con lo cual manejan, pero si tienen un accidente, que los ayude Dios. Con lo cual son temas básicos que hacen a la estructura de un país que alguien de alguna manera tiene que venir a resolver, y que este es el momento donde la sociedad dijo, bueno, basta tanto de mirar afuera, concentrémonos a resolver los temas internos que quedan pendientes a esta generación. Ok, tenemos un par de preguntas más. Pepe pregunta si puede el recuento de votos cambiar el resultado de la elección.
Y Mario Stecher pregunta, a pesar de lo cuestionable de Trump como presidente, si la economía hubiera ido bien, ¿el resultado hubiese sido el mismo? Bueno, la economía iba muy bien antes de la pandemia. Yo creo que si la pandemia no hubiera venido, Trump era reelegido por márgenes impresionantes. La pandemia alteró eso y de alguna manera el que la economía haya estado tan bien permitió que el impacto económico, si bien fue muy grave, no haya sido catastrófico para los Estados Unidos. Si la pandemia se hubiera controlado, el presidente Trump también ganaba la reelección. Pero claramente ahí creo que el público norteamericano no compartió la postura del presidente Trump de cómo manejar la pandemia y eso lo debilitó. La otra pregunta, el recuento. Sí. Alguien también vio una votación ahí de la elección anterior de Al Gore, de 500, la votación de Al Gore. Bueno, la votación de Al Gore fueron 537 votos que definían si el estado de la Florida votaba con su colegio electoral a favor de Gore o a favor del presidente Trump. O sea, había un solo estado que cambiaba el resultado de la elección. Acá no estamos hablando de esto. Acá estamos hablando de varios estados donde la diferencia no es tan grande, 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 votos, pero no es un solo estado. Estamos hablando de varios estados en los que el presidente Trump está llevando la delantera. Creo que en lo personal creo que está prácticamente decidido. Obviamente el presidente Trump tiene el derecho de apelar y de utilizar todas las armas legales que tenga. Hasta el momento no se han presentado pruebas contundentes que muestren un fraude o que muestren una alteración fraudulenta de los votos, pero muy interesantemente aparecieron en Puerto Rico. Ustedes saben que Puerto Rico es parte, digamos, de alguna manera, los ciudadanos de Estados Unidos son parte de Puerto Rico, son ciudadanos norteamericanos, pero no votan para presidente, es algo muy interesante, pero sí hubo elecciones y aparecieron, creo que 125 valijas con votos llenos que no se habían contado. Entonces hay gente que está haciendo especulaciones, si pasó eso en Puerto Rico, si podría llegar a repetirse. Creo que el sistema electoral en Estados Unidos funciona mucho mejor que el de Puerto Rico, pero hay dudas dando vuelta. El expresidente Bush reconoció el triunfo del presidente Biden. Hubo algunos senadores republicanos que también reconocieron el triunfo del presidente Biden. Y creo que en un momento sería muy bueno que el presidente Trump también reconozca que se acabó el conteo y de alguna manera acepte el resultado democrático de cambio. Ok, hay un par de preguntas más. Una de Mario, ¿cuál es el papel de la vicepresidente Kamala Harris? Y hay una pregunta para Julián que hace Felipe Friedman, donde dice, coincide con la opinión de Juan sobre el porcentaje del apoyo a los demócratas ante tantos aspectos positivos de la política de Trump y la posición antisionista de Obama. Felipe puso Omar, pero imagino que se refiere a Obama, ¿verdad? Cualquier cosa, si no, lo corregís por chat, pero supongo que pregunta la política antisionista de Obama. El papel de la vicepresidenta es lo que el presidente quiera. Ok, o sea, ¿y qué le va a dar? ¿Qué participación entendés que le va a dar? Incluso siendo mujer, ¿no? Que es interesante lo que es también. Importantísimo de Kamala Harris, lo que es importantísimo es la primera mujer en la historia de Estados Unidos que llega a la vicepresidenta. O sea, algo que uno dice, ¿cómo puede ser que este país que ha roto tantos récords y donde el papel de la mujer pareciera que después, hasta el día de hoy no había elegido todavía una mujer a uno de los cargos más importantes del país? Por lo cual, simbólicamente, el triunfo de Harris es importantísimo. El segundo es una mujer que el papá era jamaiquino, la mamá de la India, ¿sí? Con lo cual, hija de inmigrantes que llegaron a este país, que se conocen en la universidad, inmigrantes con formación profesional, que van a la universidad. Ella nace dentro de esta familia, tiene una hermana, y va subiendo y escalando posiciones en la sociedad en California, se convierte en la fiscal general, una carrera impresionante, llega al Senado de Estados Unidos y llega ahora a la vicepresidenta. Con lo cual, la figura de Kamala Harris representa de alguna manera el sueño americano, ¿sí? La posibilidad de este país donde un hijo de un inmigrante, miembro de minorías raciales, étnicas, como le quieran llamar,
tiene las posibilidades de llegar a los puestos más altos de gobierno. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a depender de vuelta de lo que el presidente considere que sea la función que le quiera dar. Tenemos que recordar que el presidente Biden es una persona grande, ¿sí?, de edad, por lo cual hay muchos que consideran que Kamala Harris va a tener un papel muy activo, un rol muy activo en la presidencia de Biden, y que va a estar involucrada prácticamente en la toma de las decisiones más importantes, siguiendo mucho el modelo de Biden cuando era vicepresidente Obama, donde Biden también estaba en la cocina, digamos, de las decisiones de Obama. Es Omar, ¿eh? Felipe insiste que es Omar, la posición antisionista de Omar. Bueno, no, tiene que ver un poco con lo que antes mencionábamos ambos, en relación a que hay un elemento dentro del Partido Demócrata que es muy antisionista, que apoya el BDS y que, bueno, tiene unas posiciones bastante hostiles a Israel. Yo creo que Biden afortunadamente representa la otra parte del partido, que es un establishment mucho más ecuánime en relación a la cuestión palestina-israelí, pero a la vez, aún viniendo él del área clintoniana, digamos, del partido, justamente la política de Bill Clinton, a mí en lo personal no me pareció espectacularmente acertada hacia el conflicto palestino-israelí. Esta es la época de los acuerdos de Oslo y ya sabemos cómo eso ha terminado, de mucha ceremonia, mucha festividad, toda una imagen espectacular que duró 5 segundos y medio y terminó después en unas guerras atroces para Israel, cuyas consecuencias todavía se sienten. Desde ese lado sí me preocupa Biden porque su gran experiencia política, que por supuesto es incontestable, viene moldeada por este cuadro mental. Yo no sé si él tiene la capacidad para revolucionarizar la mirada hacia Medio Oriente como de golpe Donald Trump la tenía. Es decir, en este sentido, no sé si Biden tiene la personalidad política para imponer una mirada propia como Donald Trump tenía o como Barack Obama tuvo, de hecho, que era altamente ideológico en su ambición. A Biden lo veo un poco débil, lo veo no solo por la edad, se lo ve realmente ese apodo despectivo que le puso Trump de Sleepy Joe, no sé, el dormido Joe, de alguna manera reflejaba un poco muchas partes que uno lo escuchaba y veía que se perdía en su discurso. Y durante la campaña, en buena medida, parte de la acusación que tuvo que recibir era que estuvo bastante escondido. La prensa estuvo muy a favor de Biden y en contra de Trump durante toda la campaña. Este es un tema también importante porque él estuvo resguardado. Ahora hay que verlo actuar, hay que verlo gestionar. No hay duda que tiene capacidad política, no hay duda que es un hombre sagaz políticamente, no hay duda que es un hombre experimentado políticamente, pero hay que ver si es un líder. Este es el punto, y me parece que frente a un partido demócrata realmente cambiado, y cambiado a mi modo de ver ideológicamente para mal, no estoy seguro de que Biden vaya a poder con eso, y sobre todo porque su elección se debe en parte a la incorporación del voto de Sanders y de muchas de estas figuras estelares, jóvenes y radicales del partido. De modo que, bueno, hay que darle un tiempo y evaluarlo. Por supuesto, él ni siquiera asumió. Vamos a ver cómo gestiona todo esto, de quién se rodea, qué designaciones hace, pero me da la impresión de que va a tener un frente interno importante. Última, no es pregunta, bueno, de alguna manera es una pregunta. Hay una anécdota que trae Itche del un enfrentamiento muy serio que hubo cuando Biden era senador con Begin. Pregunta si esto no va a marcar su tendencia actual como presidente. Bueno, fue hace mucho tiempo eso, me parece. Yo creo que a Biden hay que juzgarlo por hechos más actuales. A Biden o a cualquier político, es decir, nadie resiste el archivo, como se dice, y me parece que en este sentido hay que verlo más. Yo lo miraría más los últimos años en los que él fue vicepresidente que periodos anteriores, porque ahí tuvo un rol verdaderamente de gestión política, era el segundo en la jerarquía de Estados Unidos, y como Juan señalaba, era un hombre que tuvo un papel activo también junto con Barack Obama. De modo que, bueno, aquí estamos en un panel tratando de imaginar políticas, pero bueno, en última instancia hay que dar un tiempo y ver cómo estas se materializan en el terreno. Bueno, buenísimo. Héctor. Bueno, yo les quería personalmente agradecer
como presidente de los Amigos Argentinos, como miembro del board de la universidad, la participación de ustedes en esta charla. Agradecer a vos, Juan Dircier, a vos, Julián, habitué de la casa, fundamentalmente por el orgullo y el honor que produce en nosotros que dos exalumnos de la universidad puedan participar de nuestras actividades y traer sus conocimientos y sus posturas con la erudición, la firmeza y el conocimiento con el que ustedes hoy nos han transmitido sus posiciones. Esto que hemos hablado hoy, indudablemente, no es la posición de Amigos Argentinos, nada que ver inclusive con la universidad. Simplemente lo que nosotros hacemos a través de estas actividades es instalar los temas en la sociedad, es tratar de llegar de otra manera para que podamos enriquecernos culturalmente y poder transmitir el sentir que tenemos nosotros hacia la sociedad argentina desde lo que podemos hacer desde la Universidad de Jerusalén. El punto más importante para mí personalmente, que lo he tomado como una bandera desde el día que asumí, es el que han tocado respecto del BDS, al cual debemos estar férreamente atentos, porque creo que la discriminación que se hace hacia los profesores y hacia la investigación que viene del Estado de Israel es realmente darle la espalda al mundo. Ni que hablar si esa vacuna tan deseada que todos estamos esperando viniese desde el Estado de Israel. Seguramente no existiría BDS que pueda soportar el no difundirla en el mundo. Y nuestra pelea es por la salud, por la seguridad. Por lo tanto, es importante esta presencia que tenemos. Así que, de mil amores, muchísimas gracias, Juan, muchísimas gracias, Julián, por haber participado. Quiero ser muy breve en otra cosa que quiero agregar, y es que este estado de crítico, esta crisis que estamos atravesando a través de la pandemia que nos dejó en nuestros hogares, ha hecho que nuestras actividades no tuviesen concurrencia en una sala, en un salón, en un anfiteatro, sino que fue al revés. Estos sistemas tecnológicos nos permitieron entrar en los hogares de cada uno de ustedes. Y la realidad es que no es un trabajo sencillo. No piensen que es simplemente subir en Zoom una cita, difundirla y poder dar este tipo de charlas y conferencias. Realmente es un trabajo muy arduo, que agradezco a mi equipo de profesionales, a Marisa Berman, a Laura Sames, a Javier Reichman, porque hay que coordinarlo, hay que armarlo, hay que buscar el título, hay que buscar la idea que queremos transmitir, conseguir a los oradores, que coincidan los horarios, que coincidan en una misma charla, poder coordinarlo, que funcione todo. Es un trabajo muy importante que nos ha permitido este año, con esta crisis, haberlo repetido muchísimas más veces que las reuniones presenciales que hacíamos en algún lugar. Así que quiero agradecer a mi equipo profesional y a cada uno de los que se han sumado a estas charlas, que han sido muchísimos. Hoy hemos sido más de 120 personas participando de esta conferencia. Yo los invito a que se sumen a nuestras actividades, a que se sumen, ya sea como socios, ya sean como colaboradores, ya sea con su participación. Hay charlas, hay seminarios. Nosotros hemos desarrollado una actividad que se llama la Academia, donde, siguiendo los lineamientos de los fundadores de la universidad, se van dando distintos temas. Da la casualidad que en este mes de noviembre lo están dando también dos exalumnos de la universidad. Lo está dando Marisa y lo está dando el Rab Ari Burstein. El tema
que han llevado ellos adelante es el de la filosofía judía, y mañana el tema que toca es la trastienda. Así que los invito a todos a que quieran sumarse a estas conferencias o a estos cursos que se están dando desde los amigos de la universidad. Agradezco a todos la participación, le pido 2 minutos tanto a Juan como a Julián para hacer el cierre de sus ponencias y darle el marco y el redondeo a esta charla de hoy. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias al equipo. Adelante, Juan. No, simplemente creo que empieza una nueva etapa en la política norteamericana, claramente por el papel de Estados Unidos en el mundo. Lo que pasa en Estados Unidos tiene un impacto mucho más importante que lo que pasa en otros países. El presidente Biden claramente dijo que hoy su prioridad es controlar la pandemia y ya creó un equipo de expertos que empezaron a trabajar en buscar, no soluciones, porque no hay una solución, pero forma primero de contener la expansión y la multiplicidad de casos que se están viendo en Estados Unidos en las últimas semanas, y por otro lado, preparar una cadena de distribución que permita que una vez que haya una vacuna, llegue de la forma más rápida y más eficaz posible a la gente que lo necesita. Entonces, ese es el foco de la presidencia que se avecina. Es una nueva era y una necesidad en Estados Unidos de tener un país que está totalmente polarizado, totalmente dividido, y que tiene que de alguna manera aparecer o buscar un líder que pueda llevar el país adelante tratando de solucionar las dificultades de los últimos años. Gracias, Juan. Y amigo Julián, te toca el cierre. Cómo no, Héctor. Bueno, muchas gracias ante todo por tus palabras y gracias por tu liderazgo que da lugar a estas actividades aún en un periodo pandémico que es muy desafiante. Me sumo a tu saludo al staff, que los conozco de cerca y sé el empeño que ponen y los resultados están a la vista. Simplemente yo diría que como proceso histórico hemos visto un periodo bipolar mundo que luego pasa a un periodo unipolar con un liderazgo excluyente de Estados Unidos, luego una ausencia de liderazgo y un emergente orden multipolar. Yo creo que ahora el mundo realmente necesita liderazgo norteamericano, aunque es bastante resentido en general. Hay un clamor, me parece, bastante perceptible de que se espera un liderazgo norteamericano. De alguna manera Trump abdicó un poco de esa responsabilidad al tener una política más unilateral. Imagino en ese sentido un Biden más globalizado y más multilateral y más enfocado en reforzar también la presencia de Estados Unidos y su papel a nivel mundial, que bueno, esperemos le vaya lo mejor posible y tenga un éxito contundente por el bien de Estados Unidos y del mundo entero. Así que bueno, gracias a todos quienes se han acercado también. Juan, un cordial saludo. Y bueno, Marisa, te doy la palabra nomás. Bueno, agradecerle a todos por haber compartido con nosotros esta actividad. Para quienes quieran volver a escuchar esta charla, pueden hacerlo a través de nuestra página, va a estar editado y subido a nuestra página este webinar, www.uji.org.ar. También invitar a amigos que no hayan podido participar, lo pueden hacer para que puedan verlo y compartirlo desde nuestra página. Agradecer a Juan una vez más, un placer enorme, y a Julián. También comentar que Julián recientemente sacó un libro que se llama Escape a la Utopía, así que, ¿no? Julián, ¿es así el nombre? ¿Lo dije bien? Ok. Así que invitarlos también a continuar su pensamiento a través de ese libro. También participó en nuestro programa de la academia, como mencionaba Héctor antes. Así que los invitamos a seguir participando de todas nuestras actividades y a poder seguir pensando y reflexionar juntos sobre este ciclo que hemos denominado Hacia Nuevos Horizontes, Pensar de Nuevo. Muchas gracias, buenas noches a todos y nuevamente muchísimas gracias Juan y Julián. Chao.